Shabbat Shalom a todos, ya estamos nuevamente junto a ustedes para compartir el mensaje de la paracha semanal. En este día en particular nos corresponde estudiar la paracha Kitizá. Vamos a estar hablando de uno de los puntos que nos habla esta porción de la Torá en este día y que está relacionado directamente con los 13 atributos de Hashem. Para lo cual vamos a estar analizando, vamos a estar viendo el impacto que tienen estos 13 atributos en la vida de cada una de las personas. Vamos a ir analizando esto netamente como el entendimiento del relato de estos 13 atributos, si eso es suficiente o no, o versus que estos estén interiorizados, internalizados prácticamente en la vida de la persona, para que de esa manera podamos ir viendo la diferencia y por qué se tendría que generar este impacto en estos 13 atributos en la vida de cada uno de nosotros. Para ello, vamos a comenzar dando la porción que corresponde a este día, que es Shemot, capítulo 30, versículo 11, al capítulo 34, versículo 35. Quiero enfocarme netamente en lo que nos dice Shemot 34, del 5 al 7, y nos dice: descendió Hashem en una nube y se paró con él allí. Y él llamó con el nombre Hashem. Pasó Hashem frente a él y proclamó: Hashem, Hashem, Dios compasivo y grandioso, lento a enojarse y de abundante benevolencia y verdad, guardián de benevolencia por miles de generaciones, que perdona iniquidad, pecado voluntarioso y hierro, y lima, mas no limpia del todo, recordando la iniquidad de padres e hijos y nietos de la tercera y cuarta generaciones. Hay una postura netamente de que habla netamente de esta visita prácticamente de hijos y nietos de la tercera y cuarta generación, recordando la iniquidad. Hay una explicación sumamente interesante respecto a este punto que habla que no está referido a poder recordar netamente las cosas malas que hicieron las generaciones anteriores como para poder enrostrárselas en la cara a cada una de las generaciones las cuales el Eterno visita, sino que está referido netamente al hecho de que la misericordia de Hashem es tan grande que espera de que las generaciones futuras, la tercera y la cuarta, al momento en que saben las iniquidades hechas por los ancestros, ellos puedan retornar, puedan hacer techubá, puedan retornarse al camino correcto, lo que entendemos como chubu. ¿Por qué razón? Porque de esta forma, claramente ellos van a poder guiar sus vidas de una forma correcta, guiar sus vidas netamente de la forma en que Hashem también se los ha planteado a través de la Torá. Por lo tanto, es una muestra de misericordia, es una muestra de amor por parte del Eterno, para que de esa manera las generaciones que siguen puedan tomar una decisión mucho más correcta, una decisión que está basada netamente en poder hacer lo correcto ante los ojos de Hashem, y que nos sigan ese ejemplo de las generaciones antiguas que se alejaron de Hashem. Por esa razón, también nosotros entendemos la importancia y el impacto que tienen tus decisiones al momento en que tú decides no hacer lo que las antiguas generaciones hicieron y que los alejaron del Eterno, que los alejaron de la Torá, para que de esa manera tanto tu generación como la generación de tus hijos, la generación de tus nietos, pueda ser impactada por las buenas decisiones que tú tomas el día de hoy, en el sentido de que puedas netamente guiar a tu generación, guiar a la generación de tus hijos, la generación de tus nietos, netamente en lo que es la enseñanza y guía de la Torá. Cuando Moshe ascendió a la montaña para recibir las segundas tablas de la ley, Dios primero le enseñó cómo prevenir el tipo de catástrofe nacional que casi había causado la destrucción de la nación, para lo cual le enseñó el método de invocar la misericordia de Dios y el texto de la plegaria que debía usar para tal efecto.
Aquí también nos encontramos con dos casos bien importantes o dos conceptos sumamente importantes. Por una parte es la misericordia y por otra parte también es la justicia. He escuchado en más de una oportunidad cuando las personas sufren en cierta manera una decepción, la traición, la deslealtad de otros, que comienzan a orar por la justicia de Dios ante esa situación. En una paracha, creo que fue en la paracha de Toldot, y también en paracha de Beshalach, en el 5783, si mal no recuerdo, hablaba también respecto a este punto. El grave peligro que existe al momento en que la persona dañada por una deslealtad, como les decía, una decepción, una traición, un acto de injusticia, etcétera, pide la justicia de Hashem ante esa situación o ante la persona que los dañó. ¿Por qué es tan delicado todo esto? Por el hecho de que quien pide la justicia de Hashem, la primera persona que va a ser mirada, que va a ser observada por los cielos, es la persona que está pidiendo la justicia. Por lo tanto, es ahí en donde prácticamente se ve si esa persona está apta en condiciones para poder pedir justicia. De lo contrario, se va a hacer una justicia de acuerdo a los actos que esa persona ha hecho primero. Por lo tanto, es acá en donde prácticamente apelamos más a la misericordia de Hashem, que el Eterno tenga misericordia también de quienes nos han dañado, de quienes nos han traicionado, de quienes han sido desleales con nosotros, para que de esa manera no seamos juzgados primero nosotros, sino que alcancemos su misericordia primero y también la puedan alcanzar los demás, aquellas personas que también han sido dañadas, o sea, que causaron el daño. Por esa razón es fundamental poder entender el concepto mismo de la misericordia de Hashem y cómo también nosotros como hijos del Eterno debiésemos actuar ante una situación así. No nos olvidemos de que lo primordial de todo aquello es que siempre en cada una de esas situaciones podamos aprender a pedir misericordia, que la misericordia de Él no solamente sea en nuestra vida, sino que también hasta en la vida de quienes nos han dañado. Por esa razón, también cobra mucho sentido las palabras de nuestro Mashiach Yeshua en el Brit Hadashah, al momento que dentro de sus enseñanzas a los discípulos les dice que tienen que amar a sus enemigos, o sea, en cierta forma no pedir justicia por ellos, sino que pedir la misericordia para ellos. Por lo tanto, es ahí en donde prácticamente podemos entrar en un escenario de mayor elevación y de mayor profundidad espiritual que nos va a permitir entender mucho mejor cómo es este concepto como tal de la misericordia de Hashem. Por esa razón nosotros pedimos su misericordia, su bondad. Él es un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, y en cada situación pidámosle su misericordia en favor de nuestra vida. Por esa razón es fundamental entender estos 13 atributos de la misericordia para que de esa manera vayamos conociendo mucho más el carácter de nuestro Creador. El recitar esta plegaria. Esta es una oración conocida como los 13 atributos de misericordia. Se recita en momentos de crisis cuando imploramos a Dios que sea misericordioso con nosotros. En Yom Kippur, por ejemplo, en días de ayuno comunitario también, en tiempos de inminente calamidad, y en el orden de plegaria conocido como el Nusach Sefard, que es todos los días. Ahí es donde contiene los 13 nombres y atributos de Dios, todos refiriéndose a su compasión en varias situaciones. Y es así como lo hemos visto prácticamente a lo largo de toda la historia de nuestro pueblo, cómo la misericordia de Hashem ha actuado. A pesar de los graves pecados que han cometido las generaciones, lamentablemente nosotros entramos en un prejuicio de poder, al momento en que cada día estudiamos más y más la Torá, y muchas veces la persona puede decir, no puedo entender, no puedo comprender cómo cayeron en idolatría las generaciones anteriores, cómo pudieron caer en la transgresión del becerro de oro, cómo pudieron dejar la Torá, irse con las ideas, con la mezcla de otras naciones, etc. No caigamos en ese punto, no caigamos en ser demasiado buenistas, en el hecho de que no, o que te escandalices mucho en lo que hicieron las generaciones antiguas, entendiendo de que no ves lo que está haciendo esta generación.
Los sabios de bendita memoria también nos enseñan que la generación del becerro de oro fue la más elevada en toda la historia de Israel. O sea, imagínense esa misma situación en otra de las generaciones de Israel. Se dice de que los resultados podrían haber sido mucho más nefastos. Por lo tanto, no nos gloriemos de una supuesta elevación espiritual que podamos tener, mirando netamente con ojos un poco discriminadores, por así decirlo, o juzgadores a las generaciones anteriores que cometieron transgresiones. Recordemos que también nosotros en esta generación se están cometiendo transgresiones y no nos podemos gloriar diciendo de que son menores a las anteriores. Quizás son mucho mayores, y por esa razón, y con mayor razón más bien dicho, debemos seguir pidiendo la misericordia de Hashem en nuestras vidas. Por lo tanto, todas estas plegarias nos ayudan a cada uno de nosotros a poder recitarlas también, a que sean parte de nuestra vida, porque hay momentos y situaciones difíciles que cada uno de nosotros vive, y sin lugar a dudas necesitamos que esa bondad y que esa misericordia nos alcance. Si no fuese así, sería mucho más difícil, sería prácticamente como tú llevando la carreta, llevando todo el peso de esa carreta, y que a la larga va a generar de que tú te canses, de que tú te frustres y que de esa forma ya no quieras seguir adelante, porque entra el cansancio, la desmotivación y muchos aspectos que nosotros ya podemos entender. Por lo tanto, todo esto nos sirve a cada uno de nosotros también a tomar conciencia de nuestros actos, de nuestras conductas, y no olvidarnos de que nuestro Abacadosh es un Dios de misericordia. Muchas veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos de que Él tiene cuidado por parte de Él para nosotros, protección para nosotros, y vemos escenarios completamente oscuros, y eso muchas veces genera de que no logremos ver la bondad de Dios o su misericordia en nuestras vidas. Aquí vemos que a continuación de la promesa de Dios de no destruir al pueblo judío después del pecado del becerro de oro, Moshe le pidió a Dios que le revelara las cualidades de la misericordia divina. En respuesta, Dios le mostró a Moisés o a Moshe una visión profética en la que Dios estaba envuelto en un talit como un líder de una plegaria pública, mientras recitaba los 13 atributos de la misericordia divina. Ahí está la referencia en el Talmud, Rosh Hashanah 17b. Y aquí Rabbi Yehudá agrega que en el Talmud que hay un pacto respecto a esos 13 atributos, garantizando su eterna efectividad. Los sabios de bendita memoria entran en una discusión en donde se plantea si estos 13 atributos se llevan a cabo solamente recitándolos o haciendo algo más que recitarlos. Cierta manera que estos impacten en la vida de la persona y la conducta de la persona sea completamente distinta. Hay unas posturas y muchos se inclinan a que solamente recitándolos, eso ya tiene poder como para que esos atributos actúen en la vida de la persona, versus otro grupo agrega de que tienen que estar internalizados en la vida de la persona para que la conducta de la persona cambie y de esa manera pueda acceder al beneficio de estos 13 atributos. Por lo tanto, acá nosotros lo que vamos a poder entender de que primero, por alguna razón, los sabios mencionan este punto tan importante y sobre todo lo que nos dice el Talmud en Rosh Hashanah 17b, el hecho de que este acto es posterior al becerro de oro, a la transgresión. O sea, es acá donde podemos ver a Moshe intercediendo netamente para que la misericordia de Hashem en cierta manera alcance a los Bnei Israel en el momento más complejo. Imagínense lo siguiente, se habla de que el momento más alto espiritual que pudieron vivir los Bnei Israel fue el momento en que recibieron la Torá en el monte Sinaí. O sea, ya había una elevación espiritual tan alta por cada una de las personas que llegaron a un nivel de perfección enorme.
Pero posteriormente a ese nivel vemos automáticamente cómo bajan en ese nivel espiritual de un momento a otro, al momento en que llegan a la transgresión del becerro de oro. Hay muchos que pueden decir, pero es que la intención de ellos no era la idolatría, la bodazará, no era aquello. Independientemente haya sido cual sea la motivación de ellos de poder haber hecho ese becerro de oro, porque hay muchos que dicen también es que como Moshe se apartó muchos días, hay algunos que hablan de que si hubiese el tramo de las 6 horas, que si hubiese llegado 6 horas antes, eso no hubiese ocurrido. Y era la forma en que ellos pensaban de que podían acercarse a Hashem, etc. Pero sea cual haya sido la motivación, el problema, ¿saben cuál fue? De que hicieron algo que no correspondía y de que ya estaba prohibido. Por lo tanto, eso sí es una transgresión y tuvo consecuencias de transgresión. Por lo tanto, nadie podría negar de que eso sí fue una transgresión, porque, o sea, hasta la misma Torah lo menciona y así también lo vemos en los resultados, las consecuencias. Por lo tanto, el tema acá es poder entender netamente cómo una persona que ha vivido una elevación espiritual tan alta, tan rápidamente puede llegar a un estado tan bajo. Eso genera una precaución en la vida nuestra. ¿Por qué razón? Porque si tú consideras que hoy en día estás en un elevado nivel espiritual, no te gloríes de aquello, sino que pide la misericordia del Eterno para que no haya nada ni nadie que haga que tú desciendas espiritualmente a los lugares más bajos, a los puntos más bajos, etcétera. Sino que es muy difícil la constancia en esto, de que te mantengas en un mismo nivel espiritual siempre, o siempre estás subiendo o bajando. Es prácticamente eso pasa cada minuto, cada instante y todos los días. Por lo tanto, lo fundamental es que podamos tener la capacidad de poder entender de que los puntos altos existen, los puntos bajos también existen, pero de que siempre vas a estar prácticamente luchando para que los puntos altos sean los predominantes en todo esto. Por lo tanto, la invitación, por así decirlo, es que con la ayuda de la misericordia de Hashem, esto puede funcionar muy bien, por el hecho de que es una de las formas en donde nosotros estamos reconociendo prácticamente de que por nuestras propias fuerzas no es suficiente mantenernos en un nivel espiritual, sino que es gracias a la misericordia de Hashem. Por esa forma y por esa razón no estamos dando ni pie a la vanagloria, ni a la jactancia, ni a la arrogancia, ni nada por el estilo. Así que el que crea que es superior, el que crea que porque tiene Torah en su vida, es mejor que otros, etcétera. Cuidado, aquí entra el mismo concepto que nos hablan los sabios de bendita memoria. O sea, ¿es suficiente solamente la recitación o también tiene que estar internalizado en tu vida para que estos 13 atributos se manifiesten en tu vida? En cierta forma es lo mismo para aquellos que creen que solamente porque estudian Torah son mejores que otros, pero si la conducta de ellos no está acorde a la Torá, o la Torá no está internalizada en ellos, solamente recitar. Recuerden lo que dice el Brit Hadashah, de acuerdo a una reprensión que hace nuestro Mashiach Yeshua respecto a los fariseos de la época, que buscaban los primeros puestos, que tenían otro tipo de conductas, netamente que les gustaba prácticamente que los saludaran, etc. O sea, en cierta manera, ¿qué es lo que estaban buscando ellos? ¿Qué era lo primordial en la vida de ellos versus lo que es fundamental para la vida de cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que nos dice la Torá? Por lo tanto, todo este asunto en particular es fundamental que nosotros lo vayamos entendiendo para que podamos tener una conducta correcta. O sea, ellos tenían el concepto y tenían el estudio, tenían el conocimiento de la Torá, pero sus acciones estaban muy lejos de ellos. Por eso Yeshua llegó a decir, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Por lo tanto, de eso habla también el concepto mismo de la nube de testigos. Hay muchos que te están mirando, hay muchos que están escuchando lo que tú estás diciendo y también están viendo lo que tú haces. Por lo tanto, que no haya una discrepancia prácticamente en tu hablar y en tu actuar, sino que haya una coherencia.
o de lo contrario, netamente lo único que haces es desprestigiar. Por lo tanto, que la misericordia de Hashem también actúe en ese aspecto. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de estos 3 atributos? Hay 2 opiniones básicas respecto a cómo funcionan los 13 atributos, y de acuerdo con algunos comentaristas, Choror, Hamor, Reshit, Jochma y Al-Shich, la mera recitación de los 13 atributos no es suficiente, sino que debemos recitarlos y también emularlos en nuestras relaciones con nuestro prójimo. ¿Por qué razón? Lo que nos dice el Maor Bashemesh, que estos atributos divinos solo se recitan con un minyan. Para un solo individuo es difícil personificar y aplicar todos estos atributos, pero en toda una congregación los podemos encontrar. O sea, prácticamente encontrar solamente en una persona esa capacidad para poder llevar a cabo estos 13 es difícil. A eso se está refiriendo, versus a lo que puede ocurrir con un minyan, con un grupo de 10 o una congregación que en cierta manera en cada uno de los miembros se podría encontrar algo completamente diferente y que lo pueda llevar a cabo, claramente. La visión profética de Dios envuelto en un talit se relaciona con esa necesidad de emular sus atributos, recordándonos nuestra obligación de cumplir todas las mitzvot. El talit alude al hecho de que uno debe envolverse en sus atributos, no solo recitarlos. Y hay muchos comentaristas que hablan respecto a esto. ¿Por qué razón? Si es tan fundamental, es tan importante envolvernos en estos 13 atributos, como emularlos en nuestra vida, ¿por qué razón el talit katán en este caso, o el talit gadol, lo ocupamos la menor parte del día, o sea, netamente para nuestras recitaciones diarias en la mañana, versus solamente otro talit más pequeño, talit katán, a lo largo del día? ¿No será más importante estar envuelto en los atributos de Hashem toda o gran parte del día o todo el día? Entonces, envolvernos en el talit nos ayuda a poder entender de que no solamente basta con la recitación, sino que también es sumamente interesante e importante de que podamos emular estos 3 atributos en nuestra vida. Por lo tanto, aquí ya estamos entrando en uno de estos puntos, en una de estas posturas, que no solamente es necesario que la persona lo recite, sino que también que sea una conducta en la vida de cada uno de ellos o en la vida de cada uno de nosotros. El problema de la gente es que habla mucho y hace poco. El problema general de la gente es que da muy buenos consejos, pero no los aplican en su vida. O quiere que los demás lo apliquen, pero esa persona no lo aplica en su vida. En cierta manera somos muy buenos consejeros, pero muy malos para recibir consejos. O nos gusta dar consejos, pero no nos gusta recibir consejos. Por lo tanto, hay muchas personas que pueden creerse muy sabios en su propia opinión. Y es ahí en donde cómo puede entrar la misericordia de Hashem teniendo ese tipo de pensamiento. Es sumamente difícil. El gran talit, solo un momento del día. Ibn Ezra pregunta por qué solo utilizamos el gran talit durante la plegaria, mientras que durante el resto del día usamos una pequeña prenda con flecos debajo de la camisa. ¿No sería más lógico usar un recordatorio de las mitzvot de Dios cuando estamos involucrados en nuestras tareas mundanas? El uso del talit es para recordarnos el peligro de pensar equivocadamente que las palabras de las plegarias son suficientes para activar la misericordia divina. El talit nos recuerda que el homenaje verbal no es efectivo. Debemos vivir y cumplir lo que las plegarias representan. Por lo tanto, es lo que también nos enseña el Pirkei Avot, relacionado directamente cuando tú recitas el Shema. Es como no lo recites por recitarlo, sino que lo recites con todo tu ser, lo recites con todo tu entendimiento, con toda tu comprensión, con toda tu concentración, etc. Esto va a permitir prácticamente de que tú estés de lleno completamente recitando todo aquello. Por lo tanto, el consejo netamente de este punto en particular
es que las plegarias las debemos hacer con entendimiento, no repetidamente porque ya la sabemos o honestamente porque la hemos dicho por tantos años de que ya la sabemos de memoria, sino que encontrémosle el espíritu de cada una de estas palabras, la vida de cada una de estas palabras para nosotros, con el fin de que puedan impactar nuestra vida, o sea, entender el por qué estamos recitando algo. No nos olvidemos de aquello, no digamos palabras solamente al aire, palabras que pueden sonar muy lindas, etcétera. No, vivámoslas y que de esa manera podamos entender, yo entendí, comprendí por qué estuve dando a conocer esta plegaria a Hashem. Y la segunda línea de opinión se da la Derech y también Benei Issachar. Ven que la sola recitación de los 3 atributos es efectiva. Señalan que los 3 primeros atributos, de acuerdo a muchas opiniones, son nombres propios de Dios que no pueden ser emulados. Por lo tanto, puede ser efectiva solamente la recitación, siempre y cuando sea hecha con concentración, con intención y entendimiento. Prácticamente lo que hablábamos hace unos segundos atrás. El talit que envuelve también nuestra cabeza alude a esto. El talit significa concentración y anulación de las distracciones exteriores. Por esa razón también al momento en que recitamos el Shema, cubrimos nuestros ojos, dando a entender como señal de que lo único que está en nuestro ser en ese momento es la recitación de esa plegaria. Por lo tanto, dentro de la otra postura, en este mismo punto de los 3 atributos, también entendemos de que tiene que ser con un alto grado de concentración, tiene que ser con entendimiento y así tiene que ser con intención, para que de esa manera se genere la vida prácticamente al momento en que tú lo recitas y de esa forma puedas ver resultados, quizás no inmediatos, quizás en algunos puntos sí, quizás en algunos otros puntos no, pero de que hay resultados los hay. Para ello, el Ramjal dice que hay 2 clases de providencia divina. Una en la cual que es como si Dios se subyugara a sí mismo a un sistema de recompensa y castigo que depende de la conducta del hombre. Y otro en la que Dios actúa de manera independiente, sin relacionarse con el valor de la persona. Aunque hay un pacto que hace que la recitación de estos atributos sea siempre efectiva, de acuerdo a la primera opinión, esto depende de nuestra emulación de esos atributos y de acuerdo a la segunda, de que sean dichos con concentración, intención y entendimiento. A pesar de que, de acuerdo al Gaón de Vilna, la recitación de los atributos divinos siempre es efectiva, a veces el efecto es solo la mitigación del decreto divino, no su completa anulación, basado en el Tzedaká, la Derech. Es por eso que a veces no vemos el efecto de la recitación. Y basados en el texto de la Torá que hemos considerado para este estudio, el Tratado de Rosh Hashanah nos dice lo siguiente. Dijo Rabí Yohanan, si esto no estuviese escrito no lo podríamos pronunciar. El pasaje nos enseña que el santo, bendito sea, se envolvió cual oficiante de rezo público y le mostró a Moshe el orden de la plegaria a recitar. Le dijo, toda vez que el pueblo de Israel peque, que obren de acuerdo a este orden establecido y yo los perdonaré. Entonces, mediante la confianza en la trascendencia del recitado de los 3 atributos, nos conectamos a Dios de una manera tan profunda y excelsa que los pecados se tornan marginales y exteriores, y este es el motivo que resulten expiados. Por lo tanto, es acá donde también podemos ver esa recitación basado en lo que la misma Torá nos dice. Y pasando Dios por delante de él, proclamó, Adonai, Adonai, Dios misericordioso y clemente, tardo de ira y grande en benevolencia y fidelidad, que prodiga misericordia por miles de generaciones, perdona la iniquidad, el pecado intencional y el error y purifica. Sin embargo, él no purifica todo el castigo, pero visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación.
Por lo tanto, cada uno de estos atributos nos dicen lo siguiente: Dios, actuando desde la compasión, esto cuando se menciona a Hashem, a diferencia de Elohim, que alude a Dios, actuando desde la estricta justicia, lo que hablábamos en un principio. Él, poderoso en su compasión, aun cuando no lo merecen, cuida a sus criaturas de acuerdo a sus necesidades. Rahum, misericordioso. Behanum, clemente, cuando la humanidad ya está en peligro. Erech Apaim, lento para la ira. Berab Gesed, y generoso para actuar con bondad. Behemet, Dios practica la verdad. Notzer Gesed, la fin, y mantiene su bondad por 1000 generaciones. No sea bon, perdona nuestra iniquidad. Bafella, nuestras transgresiones. Bajataá, y nuestros pecados. Benaqué, y cuando nos arrepentimos con sinceridad, borra de su registro todas nuestras transgresiones. Por lo tanto, el poder que tienen cada una de estas oraciones, y que sobre todo debe ser muy familiar a cada uno de ustedes, porque son recitaciones que también encontramos en Yom Kippur, aludiendo netamente a la misericordia de Hashem, pidiendo por su misericordia. Es acá en donde prácticamente podemos entender el concepto y el significado de todo aquello, y por esa razón le es revelado a Moshe, y es tan importante y es fundamental, sobre todo, encontrarlo netamente en este texto de la Parashá, y así nosotros poder recordar de que Él sí es un Dios misericordioso, clemente. Pero tenemos las dos alternativas, siempre en ambas, solamente la recitación, o también que lleve a cabo lo que es emulación, emular cada una de estas palabras. En ambos se requiere de una actitud y de una acción por parte nuestra que nos va a llevar a entender netamente el significado de todo esto. No solamente se trata de decirlo y no pasó nada, no. Si solamente estás en la postura de que ya tiene autoridad y tiene poder por el hecho de recitarlo, tienes que hacerlo con intención, con concentración, tienes que hacerlo con entendimiento, tienes que hacerlo profundamente, entendiendo cada una con esa intención, con cada una de las palabras prácticamente que tú estás diciendo, que la estás entendiendo y le estás dando un sentido. Y si quieres emular, netamente eso habla de una acción periódica en la vida de la persona que va a permitir de que cada uno de nosotros pueda tener acciones completamente distintas, quizás a las que hemos tenido hasta el día de hoy. Por lo tanto, no solo se trata de recitar, sino también de imitar. Por lo tanto, que el Eterno, cada día, y sobre todo en este Shabbat, nos permita mejorar, crecer, avanzar, y que de esa forma podamos elevarnos espiritualmente para poder ser instrumento en las manos de Él para el beneficio de tantas personas que lo necesitan. Espero que disfruten mucho este Shabbat junto a tu familia y tu comunidad. Shabbat Shalom a todos.